Nuestro tema de esta mañana is a biblical understanding for the 144,000. es entendimiento bíblico sobre quiénes son los 144,000. Now, most people think that there's only one group of 144,000. Para la mayoría de la gente, los 144,000 del Apocalipsis son un mismo grupo. But when you read carefully these two chapters, Pero cuando lees con cuidado dos capítulos del Apocalipsis, Revelation chapter 7 Apocalipsis 7 and Revelation chapter 14, y Apocalipsis 14, we're going to learn something. aprenderás algo. There are two different groups. Se trata de dos grupos diferentes. Now, remember what we learned yesterday. Recuerden lo que aprendimos ayer. When we talk about the number 12, Cuando hablamos del número 12, it relates to the kingdom of God. es un número que se relaciona con el reino de Dios. So these 144,000, Así que estos 144,000 they represent a kingdom people. representan al pueblo del reino. Remember what we talked about. Recuerden lo que hablamos. There were the 12 tribes of Israel. Existen las 12 tribus de Israel, These were the people of God. que eran el pueblo de Dios. There were 12 disciples. Habían 12 discípulos, This is the new covenant people of God. que representan al pueblo de Dios del nuevo pacto. We talked about that there were 12 gates in the New Jerusalem, También se mencionan 12 puertas para la nueva Jerusalén, 12 foundations, 12 cimientos, 24 elders. 24 ancianos, That the walls for the New Jerusalem were 144 cubits, y también que los muros de la nueva Jerusalén miden 144 cubos, and the measurements for the New Jerusalem y las medidas de la nueva Jerusalén are 12,000 times 12,000 times 12,000. son de 12,000 por 12,000 por 12,000 estadios. When we look at the New Jerusalem, Cuando vemos la nueva Jerusalén, again, the number 12 is figures in great importance. insisto, el número 12 aparece con mucha importancia. So these 144,000, Así que estos 144,000 they represent a kingdom people. representan al pueblo de Dios. Now, when we look at chapter 7, Al mirar el capítulo 7, we're taught only a few things. se nos dicen solo algunas pocas cosas. These 144,000 are from the 12 tribes of Israel. Se dice que estos 144,000 provienen de las 12 tribus de Israel, They are Jewish, que son judíos, and they're called servants of God. y se les llama siervos de Dios. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means they have a call upon their life. Significa que tienen un llamado sobre sus That vidas, God wanted to use them. que Dios quería usarlos. But when we look at Revelation chapter 14, Pero cuando estudiamos Apocalipsis 14, there's something very different. allí hay algo muy diferente. The group in chapter 14, El grupo de Apocalipsis 14 they are related to the Messiah. están relacionados con el Mesías. They follow the Lamb wherever he goes. Dice que siguen al Cordero donde quiera que Él va. And when we look carefully, Y cuando miramos con cuidado, we see the group in chapter 14. vemos que el grupo de Apocalipsis 14 They are not located in the same place as those in chapter 7. no está ubicado en el mismo lugar que aquellos del capítulo 7. When we begin chapter 7, Al iniciar el capítulo 7, we see that the 144,000 vemos que los 144,000 are upon earth. están en la tierra. What is taught in the beginning of chapter 7? ¿Lo que se enseña en el principio del capítulo 7? God's wrath is coming. Que la ira de Dios está por venir. But before that wrath comes, Pero que antes de que esa ira caiga, the 144,000 are sealed. los 144,000 son sellados. When we look at Revelation chapter 14, Cuando vamos a Apocalipsis 14, that group is not upon earth. ese grupo no está en la tierra. We're going to see that they are in heaven, Vamos a ver que están en el cielo and they're standing before the throne of y God. están de pie delante del trono de Dios. So let's begin. Iniciemos. Take out your Bibles Toma tu Biblia and look with me to the book of Revelation y ve conmigo al libro de Apocalipsis, and chapter 14. capítulo 14. Again, John is receiving a vision. De nuevo, Juan está recibiendo una visión. He says, and I looked Dice, y miré, and behold. y he aquí. Remember that word, behold. Recuerden que este término, he aquí, It means to pay attention. significa presta atención.
it announces something of great significance. anuncia que viene algo muy importante. It says a lamb. Dice un cordero. Of course, we're speaking about the Messiah. Por supuesto, estamos hablando del Mesías. A lamb is standing on Mount Zion. Un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Now, again, whenever we talk about Zion, De nuevo, siempre que hablemos de Sión, it changes the context of a passage. cambia el contexto del pasaje. When that word Zion appears, Cuando esa palabra Sión aparece, it gives us a kingdom context. nos da un contexto de reino. It's important that you remember this. Es importante que recuerdes esto. This group of 144,000, Este grupo de 144,000 they are in the kingdom of God. están en el reino de Dios. And notice what it says. Y noten lo que dice. And with him, that is with that lamb, Y con él, o sea, con el cordero, there's this 144,000 están esos 144,000 having the name que tenían el nombre of his father. de su padre. Who's the his? ¿De quién es su? It is Yeshua, the Messiah. Se refiere a Yeshua el Mesías. And that his name has been written upon their foreheads. Y dice que su nombre estaba escrito en sus frentes. So it's the name of God the Father. Así que es el nombre de Dios el Padre. Look now to verse 2. Miren ahora el verso 2. And I heard a voice from heaven, Y oí una voz del cielo, as the voice of many waters, como voz de muchas aguas, as the voice of great thunder. como un sonido de un trueno. Now, again, in the Bible, De nuevo, en la Biblia, the purpose of thunder el propósito de los truenos is to capture our attention. es llamar nuestra atención. Again, it announces something of great significance. También sirve para anunciar algo muy importante. So there's this great thunder, Así que viene este gran trueno. and notice that there's a change. Y noten que hay un cambio. It says in verse 2 Dice en el verso 2 that this thunder que este trueno was like the sound of those who were playing their harps. era como el sonido de aquellos que tocan las arpas. Now, we're going to see in verse 3 Vamos a ver en el verso 3 that the context is going to be worship. que el contexto va a ser de adoración. Look at verse 3. Verso 3. And they sung a new song. Y cantaban un cántico nuevo. Now, notice that word new. Noten esta palabra nuevo. It relates to the kingdom of God. Se relaciona con el reino de Dios. Messiah's blood La sangre del Mesías established the new covenant. estableció un nuevo pacto. That is a kingdom covenant. Es un pacto de reino. If you receive the gospel, Si recibes el Evangelio, you become a new creation. te conviertes en una nueva creación. And where will you spend eternity? ¿Y dónde pasarás la eternidad? In the New Jerusalem. En la nueva Jerusalén. Whenever we see that word new in the Bible, Siempre que veas la palabra nuevo en la Biblia, again, we should think about the kingdom of God. insisto, debes pensar en el reino de Dios. So this group of 144,000, Así que este grupo de 144,000 they were singing a new song. estaban cantando una nueva canción. And where were they located? ¿Y dónde estaban ubicados? Not like those in chapter 7. No en el mismo lugar de los del capítulo 7. They were upon earth. Ellos estaban sobre la tierra. But where is this group? Pero ¿dónde está este grupo? They are singing and worshiping God before His throne. Están cantando y adorando a Dios delante de su trono. Now, how do we know that this is heaven? ¿Cómo sabemos que este es el cielo? Also, there's these 4 living creatures También aquí hay 4 criaturas vivientes and the 24 elders of the New Jerusalem. y los 24 ancianos de la Nueva Jerusalén. And no one was able to learn this song Y nadie era capaz de aprender esta canción, but the 144,000. sino solo esos 144,000. And notice something else about this group. Y noten algo más sobre este grupo. We are told that they have been made to be redeemed. Se nos dice que ellos fueron hechos redimidos, We can't redeem ourselves. porque no podemos redimirnos nosotros mismos. This is in the passive voice. Esto está en voz pasiva. They were made to be redeemed. Fueron hechos ser redimidos. And that is the work of Messiah. Y eso es por obra del Mesías. They were redeemed from the earth. Fueron redimidos de la tierra. Look at verse 4. Y mira el verso 4.
These are the ones that with women were not defiled. Estos sujetos no se contaminaron con mujeres. Now, when a man and a woman are in a covenant of marriage, Cuando un hombre y una mujer están bajo el pacto del matrimonio, when they are together, cuando están juntos, it doesn't defile them. eso no los contamina. This is something that is holy, Eso es una relación santa. something that God commands. Algo que Dios incluso ordena. He says, be fruitful and multiply. Porque nos dio la orden de ser fructíferos y multiplicarnos. So this gives us a better understanding of the biblical text. Y ese hecho nos da una mejor comprensión de este texto bíblico. If we keep reading, Si seguimos leyendo, it says that these are virgins. dice que ellos son vírgenes. What does that mean prophetically? ¿Qué significa esto proféticamente? Idolatry La idolatría is likened prophetically to adultery. proféticamente es similar o comparada con el adulterio. When it says that they are virgins, Cuando dice que ellos son vírgenes, it's simply telling us that they had no connection with idolatry. lo que quiere decir es que ellos no han tenido conexión con la idolatría. And what else do we know about this group? ¿Y qué más sabemos sobre este grupo? Well, if you look in chapter 7, Si ves en el capítulo 7, nothing is said about faith. no se dice nada de la fe, Nothing is said about the lamb. nada se dice sobre el cordero. But when we look at this group, Pero cuando vemos este grupo, what does it say? ¿qué dice? These are the ones that follow after the lamb wherever he should go. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va. These are the ones who have been made to be redeemed Estos son los que fueron redimidos from men. de entre los hombres. And they are the first fruits to God Y son primicias para Dios and the first fruits to the lamb. y primicias para el cordero. Now, over and over, we're learning something. Una y otra vez aprendemos algo. This group in chapter 14, Este grupo del capítulo 14 they are connected to Christ. está conectado a Cristo. They follow the Lamb of God. Siguen al cordero de Dios. They are faithful. Tienen fe. They have been redeemed. Han sido redimidos. We don't see that in chapter 7. Eso no lo vemos mencionar en el capítulo 7. What we see in chapter 14 Lo que vemos aquí en el capítulo 14 is a group of faithful individuals. es un grupo de individuos que tienen fe, que son fieles. Look now at verse 5. Vamos al verso 5. And in their mouth Y en sus bocas there was not found any deceit. no fue hallado engaño alguno. What is that telling us? ¿Qué nos dice esto? They are not connected to the Antichrist empire. Que ellos no están conectados con el imperio del anticristo. When the Antichrist begins to rule, Cuando el anticristo empiece a gobernar, he is full of deceit. estará lleno de engaños. There is no truth in him. No habrá verdad en él. But this is not the case with this group. Pero esto no es lo que vemos en este grupo. There is no deceit found in their mouth. No hay engaño encontrado en sus bocas, For they are blameless before the throne of God. porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Now, who are we speaking about? ¿De quiénes estamos hablando aquí? This group in chapter 14, Este grupo del capítulo 14 they have been redeemed. ha sido redimido, They are faithful to the Lamb. son fieles al cordero. We're speaking about the church. Estamos hablando de la iglesia. There's an important message here in chapter 14. Hay un mensaje importante aquí en el capítulo 14. Now, we're going to find out that something's going to happen soon. Y vamos a descubrir que algo va a ocurrir pronto. Where are this group of 144,000? ¿Dónde está ubicado este grupo de 144,000? They are in heaven. Están en el cielo. Here's the question. Aquí está la pregunta. How did they get there? ¿Cómo entraron allí? What event took place ¿Qué evento ocurrió that brought them into the kingdom of God? que los trasladó al reino de Dios? Well, let's look now at verse 6. Bueno, miremos ahora el verso 6. We studied that verse yesterday. Estudiamos este verso ayer. It's about an angel Habla de un ángel who has the everlasting gospel. que porta el evangelio eterno. And he announces this gospel Y él anuncia este evangelio to every nation, a toda nación, every tribe, toda tribu, every language, toda lengua and every people. y todo pueblo. God is reaching out before his wrath begins Dios está alcanzándolos antes del inicio de su ira, to bring about salvation for those who are still lost. para que aún aquellos que siguen perdidos puedan alcanzar la salvación. Now, drop down to verse 8. Bajemos ahora al verso 8. Verse 8, we're going to see the judgment of God beginning. En este verso 8 veremos el inicio del juicio de Dios. Look at verse 8. Verso 8.
And there was another angel y hubo otro ángel that followed after, que le siguió. and this angel was saying, Y este ángel dijo, fallen, fallen has Babylon, that great city. ha caído Babilonia, la gran ciudad. Now, when we see the term Babylon in the book of Revelation, Cuando vemos este término Babilonia en el Apocalipsis, we're speaking about the Antichrist empire. estamos hablando del imperio del anticristo. And something is being announced. Y algo se está anunciando. And that is the defeat of the Antichrist. Y es la derrota del anticristo. What is going to bring about his defeat? ¿Qué producirá su derrota? God's judgment. El juicio de Dios. His righteous outpouring of his wrath. El justo derramamiento de su ira. But what have we learned many times? Pero que hemos aprendido muchas veces, The rapture will take place before the wrath of God begins. que antes de que inicie la ira de Dios ocurrirá el rapto. Notice what it says in the middle of verse 8. Noten lo que dice a mitad del verso 8. Because the wine of the anger of her fornication, that is the idolatry of the kingdom of the Antichrist. Porque el vino del furor de su fornicación, eso se relaciona con el adulterio y la idolatría del anticristo. And this wine, what did the nations do? ¿Qué hicieron las naciones con este vino de fornicación? Now, that term for nation, Y este término para naciones it refers to those who have no covenant with God. se refiere a aquellos que no tienen un pacto con Dios. And they drank from this wine of her idolatry. Y lo que dice es que ellos bebieron este vino de su idolatría. Look now at verse 9. Verso 9. And there was a third angel that followed them, Y hubo un tercer ángel que los siguió, saying in a great voice, diciendo a gran voz: whoever worships the beast and its image, cualquiera que adore a la bestia y a su imagen, and takes a mark upon his forehead or on his hand. y tome la marca en su frente o en su mano, What will happen to those? ¿qué le pasará a esos? This one will drink from the anger of the wine of God. Este beberá del vino de la ira de Dios. Now we see a change. Y vemos un cambio. There was the wine of this Antichrist empire. Hay un vino que le pertenece al imperio del anticristo. It is called a harlotry or fornication. Es llamado vino de fornicación o de prostitución. It speaks about idolatry. Habla de idolatría. But God is also going to have a wine. Pero también hay un vino que le pertenece a Dios. And that wine is going to relate to his judgment. Y ese vino tiene que ver con su juicio. We're going to see undeniably Vamos a ver de manera innegable this wine of God que este vino de Dios relates to the wrath of God. se relaciona con la ira de Dios, His punishment for idolatry. su castigo por la idolatría. Look now at verse 10. Verso 10. And this one will drink from the wine of the anger of God, Este beberá del vino de la ira de Dios, which is mixed and which is not diluted, que está mezclado y no está diluido, from the cup of his wrath. de la copa de su ira. Now, there's a change. Hay un cambio. We've been talking about anger, Estamos hablando de ira, but now we're speaking about the wrath of God. pero ahora estamos hablando de la ira de Dios. And those who receive that wrath, Y esos que reciben esa ira they are going to be tormented in fire serán atormentados con fuego and brimstone y azufre before the holy angels delante de los santos ángeles and before the Lamb. y delante del Cordero. Now, remember what we learned in Revelation chapter 6. Recuerden lo que aprendimos en Apocalipsis 6, When we speak about the wrath of God, cuando hablamos de la ira de Dios. it's called in the sixth seal, En el sexto sello es llamada the wrath of the Lamb. la ira del Cordero. This is what's going to happen. Y esto es lo que ocurrirá. But remember the promise. Pero recuerden la promesa. Those of the church, Los que le pertenecen a la iglesia, those who have received the los gospel, que han recibido el Evangelio, we will never experience God's wrath. nunca experimentaremos la ira de Dios. Notice what the scripture is going to teach us. Noten lo que nos enseñará la Escritura. Look at verse 11. Verso 11. And speaking about God's judgment, Hablando del juicio de Dios, it says, and the smoke of his torment, of their torment, dice que el humo de su tormento will rise up
forever and ever. Subirá por los siglos de los siglos. Those who receive that wrath, Esos que reciben esa ira they will have no rest, neither day or night. no tendrán reposo ni de día ni de noche. And what was their crime? ¿Y cuál fue su crimen? They worshiped the beast and its image. Adoraron a la bestia y a su imagen. And it took a mark upon his name upon their head. Y tomaron la marca de su nombre sobre sus cabezas. But notice that there's a difference. Pero noten que hay una diferencia. I shared with you yesterday, Les compartí ayer there was a very significant word in the book of Revelation. que hay una palabra muy importante en el Apocalipsis. It is the word here, aquí. Es la palabra aquí. Now, why is that important? ¿Por qué es importante? Whenever we see that word, Porque siempre que vemos esa palabra, it is addressed to the church. se refiere a la iglesia. He's speaking about what the church will demonstrate. Se refiere a lo que la iglesia va a demostrar. What is said in verse 12? ¿Qué dice el verso 12? Here is the perseverance or the endurance of the saints. Aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos. What are we called to do? ¿Qué somos llamados a hacer? Endure difficult times. Perseverar durante tiempos difíciles. We're called to persevere unpleasant things. Somos llamados a perseverar ante situaciones desagradables. If God allows us to suffer, Si Dios nos permite sufrir, there's a purpose for that. hay un propósito en ello. That suffering Ese sufrimiento will bring about a change. producirá un cambio. Now, on Friday night, we talked about El this. viernes por la noche hablábamos de esto. If you look at Revelation chapters 2 and 3, Si vas a los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, what does Messiah say to these 7 churches? ¿qué dice el Mesías a las 7 iglesias? He calls the church to repent. Las llama a arrepentirse. He calls the church to persevere. Las llama a perseverar. He calls the church to overcome. Las llama a vencer. Now, when we look at his words in chapters 2 and 3, Cuando vemos sus palabras en los capítulos 2 y 3, the church is not prepared. la iglesia no está preparada, It is not ready. no está lista. But we see later on, Pero vemos más adelante there's going to be a wonderful change to the church. que va a venir un gran cambio y maravilloso para la iglesia. She's going to become that bride of Christ Se transformará en la novia de Cristo, that has adorned herself que se ha adornado a sí misma with righteous works. con obras de justicia. That is what this time of suffering is going to bring about. Y eso es producto de ese tiempo de sufrimiento previo. The church that was called to repent La iglesia ha sido llamada a arrepentirse, will repent. se arrepentirá. The church that's called to endure La iglesia que ha sido llamada a perseverar, will endure. perseverará. And the one that's called to overcome, Y la que ha sido llamada a vencer, we will overcome. vamos a vencer. How? ¿Cómo? Through the faithfulness of God. Por la fidelidad de Dios, Through the anointing of the Holy por Spirit. la unción del Espíritu Santo. So it says, here is the perseverance of the saints. Así que dice, aquí está la perseverancia de los santos. What are we supposed to do in the last days? ¿Qué se supone que hagamos en los últimos días? Well, look again at verse 12. Mira de nuevo el verso 12. It says, here is the perseverance of the saints. Dice, aquí está la paciencia de los santos. And here are the ones who keep the commandments of God. Y aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. When you keep the commandments of God, Cuando guardas los mandamientos de Dios, you are not going to be in idolatry. no vas a estar practicando idolatría. Now, here's the question. Esta es la pregunta. What causes us to obey God? ¿Qué es lo que nos hace obedecer a Dios? Well, when you look at the end of verse 12, Cuando miras el final del verso 12, we find the answer. encontramos la respuesta. It is faith in Yeshua. Es la fe en Yeshua. What did Messiah say? ¿Qué dijo el Mesías? If you love me, Si me amas, you'll keep my commands. guardarán mis mandamientos. What the scripture is saying ¿Qué dice la Escritura? is that the church will indeed be faithful in the last days. Es que la iglesia efectivamente será fiel en los últimos We días. will be a church that overcomes, Seremos esa iglesia que vence, endures, persevera and perseveres. y tiene paciencia. God is going to work mightily among the church. Dios obrará poderosamente dentro de la iglesia. Look now at verse 13. Pasemos al versículo 13. And I heard a voice from the heavens saying to me, Oí una voz del cielo que me decía, now again, we're speaking about the church. de nuevo estamos hablando de la iglesia. We learned
in Matthew 24 and verse 9. Lo aprendimos en Mateo 24:9, We will be hated, que seremos odiados, we will be persecuted, perseguidos, and some will be put to death. y algunos serán ejecutados. That's not bad news. Eso no son malas noticias. Why do I say that? ¿Por qué lo digo? Well, what was that angel saying? Bueno, ¿qué estaba diciendo este ángel? He says, write this down. Dice, escribe esto. Blessed are the ones who die in the Lord. Bienaventurados son los que mueren en el Señor. Those who are being put to death from now on. Esos que serán asesinados de ahora en adelante. Yes, says the Spirit, Sí, dice el Espíritu, that they will have rest from their labors. porque descansarán de sus trabajos. So God's going to give to those who love Him, Así que Dios le dará a aquellos que lo aman, those who serve Him. a aquellos que le sirven, We're going to receive rest. recibiremos descanso. Now, that is a very important word. Y esta es una palabra muy importante. You see, rest, that word in Hebrew, menucha, Esa palabra descanso, que en hebreo es menuja, it is a kingdom word. es una palabra de reino. We don't have rest here. No tenemos descanso aquí. We will enjoy rest in the kingdom. Lo vamos a disfrutar en el reino. So they will have rest from their labors. Así que ellos descansarán de sus trabajos. And notice how verse 13 ends. Y noten cómo termina el verso 13. But Pero this means in contrast to what's normal, esto significa, en contraste a lo que es normal, their works will follow with them. sus obras los siguen. Now, what does the writer of Hebrews say? ¿Qué dijo el autor de Hebreos? God is never unjust Que Dios no es injusto to forget our good deeds. para olvidarse de nuestras buenas obras. What does that mean? ¿Qué significa eso? He's keeping track of all of our faithfulness. Que Él está siguiendo de cerca toda nuestra fidelidad. And we will be blessed by our faithful deeds. Y seremos bendecidos por nuestras buenas obras. But look now to verse 14. Pasemos al verso 14. Again, a change is going to happen. De nuevo viene otro cambio. There's no longer an emphasis upon what's happening at that moment. Ya no vemos un énfasis en lo que pasaba en ese momento. We change from talking about God's wrath Vamos a cambiar de la ira de Dios to speaking about the one who will bring the wrath of God. para hablar de aquel que trae la ira de Dios. Look at verse 14. Verso 14. Again, John is receiving visions. De nuevo, Juan está recibiendo visiones. He says, I looked, Dice, y miré, and behold, y he aquí, something important is about to happen. algo importante va a suceder. A white cloud. Una nube blanca. And the one who was made to sit upon that white Y cloud. aquel que fue hecho sentar sobre esa nube blanca, Now, it doesn't say the one who sits. no dice aquel que se sentó, It says the one who is made to sit. dice aquel que fue sentado. It's in the passive voice. Está en voz pasiva. Now, the reason for the passive voice, La razón de la voz pasiva it shows purpose. es mostrar propósito. God makes something to happen, Dios causa que algo ocurra and there's a reason for that. y hay una razón para eso. There's a purpose behind it. Hay un propósito detrás. So he makes Messiah sit upon this cloud. Así que Él hace que el Mesías se siente sobre esta nube. And notice how this one who sits upon the cloud is described. Y noten cómo es descrito este que se sienta sobre la nube. He is like the Son of Man. Es como el Hijo del Hombre. Why? ¿Por qué? Because it is the Son of Man. Porque Él es el Hijo del Hombre. And what does he have? ¿Y qué tiene? He has upon his head Tiene sobre su cabeza a golden crown. una corona de oro. That is in the likeness of a king. Esa es la semejanza de un rey. It is the King of Kings, Él es el Rey de Reyes, that Lord of Lords, Señor de señores, who has been given a purpose. a quien se le ha dado un propósito. We learned what that was in the sixth seal, Aprendimos quién era en el sexto sello, when we talked about the wrath of the Lamb. cuando hablamos de la ira del Cordero. See, when the scripture says Cuando la Escritura dice that he's coming in the clouds, que Él viene sobre las nubes, it's not simply speaking about how he's coming, no habla nada más de cómo Él viene, but who is coming. sino de quién es el que viene. Remember what we talked about Friday night? Recuerden lo que hablamos el viernes por la noche. In Daniel chapter 7, Daniel 7 there's a wonderful messianic prophecy contiene una profecía mesiánica maravillosa about the Son of Man sobre el Hijo del Hombre, who is coming before the Ancient of Days. quien viene delante del anciano de días. And what's going to happen? ¿Y qué ocurrirá?
he is going to inherit. va a heredar. He is going to inherit glory and honor. Dice que va a heredar gloria y honor. He will inherit a kingdom, Heredará un reino and that all people will worship him. y que todos los pueblos lo adorarán a él. Why? ¿Por qué? Because he is going to establish the kingdom of God. Porque él establecerá el reino de Dios. What brings about the kingdom of ¿Y God? qué producirá el reino de Dios? The judgment of God. El juicio de Dios. His righteous wrath. Su ira justa. This is what we're talking about. De esto es lo que estamos hablando. It says that he has a crown of gold upon his head. Dice que tiene una corona de oro sobre la cabeza. And in his hand, Y en la mano he has a sharp sickle. tiene una hoz aguda. Look at verse 15. Verso 15. And another angel went forth. Y otro ángel salió. Where did he go forth from? ¿De dónde salió él? Del templo. From the temple. Doesn't say the temple in Greek. No dice del templo en griego. It's speaking about the holy of holies in the heaven. Habla del lugar santísimo de los cielos. Why? ¿Por qué? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Because when we speak about the holy of holies, Es que cuando hablamos del lugar santísimo, this is where the presence of God dwelt. hablamos del lugar donde la presencia de Dios habitaba. You see, this one who sits upon the cloud, Verán, este que se monta sobre las nubes, he's coming in the clouds. viene en las nubes. What does that tell us? ¿Qué nos dice eso? Who he is. ¿Quién es él? He is the only begotten Son of God. Él es el Hijo unigénito de Dios It speaks of his y divinity. nos habla de su divinidad. Let me give you an example. Les daré un ejemplo. If you look at Mark chapter 14, En Marcos 14 we find that there's a trial going on. encontramos que hay un juicio desarrollándose. Messiah is being examined by the Sanhedrin. El Mesías está siendo examinado por el Sanedrín. And things are not going well for the Y Sanhedrin. las cosas no le están yendo bien al Sanedrín. They want people to give false testimony. Están buscando que personas den falso testimonio. And they can't find any initially. Y inicialmente no logran conseguir a nadie que lo haga. Then two false witnesses come. Entonces dos falsos testigos vienen They don't agree with one another. y no están de acuerdo el uno con el otro. What do they say? ¿Qué decían ellos? Well, this one said he will tear down the temple Este hombre dijo que destruiría el templo and build it up again in 3 days. y lo reedificaría en 3 días. They didn't understand the significance of his statement. Ellos no entendían el significado de su declaración. So the high priest got involved. Así que el sumo sacerdote se involucró. This is highly unusual. Esto es altamente inusual. Other people were supposed to speak, Otras personas se suponía que debían hablar, but the high priest got involved. pero el sumo sacerdote se involucró. And he says, tell me plainly, Y dijo, dime de frente are you the son of the Most High God? si tú eres el hijo del Dios Altísimo. And what did Messiah ¿Y say? qué respondió el Mesías? He quoted this verse from Daniel chapter 7. Citó este versículo de Daniel capítulo 7. You will see the Son of Man coming in the clouds. Veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. Why? ¿Por qué? Because that verse speaks of the divinity of Christ. Porque ese versículo habla sobre la divinidad de Cristo. Look again at verse 15. Verso 15 de nuevo. And another angel went forth from the Holy of Holies. Y otro ángel salió del lugar santísimo, He cried out with a great voice clamando a gran voz to the one that was sitting upon the cloud. al que estaba sentado sobre la nube. That is to the Messiah. Eso es decir, al Mesías. And what did he say? ¿Y qué le dijo? He says, stretch forth your sickle Le dijo, mete tu hoz and harvest, y cosecha, because the hour of the harvest has come. porque la hora de la cosecha ha llegado. And dry, meaning ready, is the harvest of the earth. Y seca, es decir, lista está la mies de la tierra. Now, what harvest are we talking about? ¿De qué cosecha estamos hablando? Well, remember the context. Recuerden el contexto. There's an emphasis on this 144,000. Vemos un énfasis sobre estos 144,000. Where are they? ¿Dónde están? They are standing, worshiping God before His throne. Están de pie adorando a Dios delante de su trono. In other words, they're in the kingdom of heaven. En otras palabras, están en el reino de los cielos. How did they get there? ¿Cómo llegaron allí? This is what John is answering. Esto es lo que Juan está respondiendo. He is speaking about an event.
Está hablando de un evento that will take place before God's wrath. Un evento que ocurrirá antes de la ira de Dios. What is Messiah going to do? ¿Qué hará el Mesías? He is going to harvest the earth. Va a cosechar la tierra. He is going to take a group of people, Va a tomar a un grupo de personas, a kingdom people, personas del reino, out of this world, fuera de este mundo, and place us into the kingdom of heaven. para ubicarlos en el reino de los cielos. And when is he going to do it? ¿Y qué hará? This is what we're talking about. Eso es lo que se nos dice. He is going to do it, Él lo hará, and I'll prove it in a moment, y lo probaré en un momento, before the wrath of God begins. antes de que comience la ira de Dios. Over and over in the scripture. Una y otra vez en la Escritura, When we talk about the rapture, cuando hablamos del rapto, don't make a mistake that many people make. no cometan el error que muchos cometen. They talk about the rapture Hablan del rapto and the timing of it y del tiempo de cuándo sucederá in regard to the tribulation. en relación con la tribulación, Those final 7 years. con relación a esos últimos 7 años. I want you to learn something. Quiero que aprendas algo. Nowhere in the Bible En ninguna parte de la Biblia does it place the timing of the rapture se ubica el tiempo del rapto in regard to the tribulation. en relación con la tribulación. Many theologians do that. Muchos teólogos The lo hacen, Word of God does not. pero la palabra de Dios no lo hace. I'll say it again. Lo diré de nuevo. When we look at the timing of the rapture, Cuando vemos el tiempo, cuando ocurrirá el rapto, what does the scripture say? ¿qué dice la Escritura? It will happen before the wrath of God. Que ocurrirá antes de la ira de Dios. What announces the wrath of God? ¿Y qué anuncia la ira de Dios? We talked about this yesterday. Lo hablamos ayer. There is a miraculous sign in the heavens. Habrá una señal milagrosa en el cielo. The sun will become dark, El sol se oscurecerá and the moon will become red like blood y la luna se tornará roja como sangre before the day of the Lord. antes del día del Señor. Biblically speaking, Bíblicamente hablando, according to the de prophets, acuerdo con los profetas, the day of the Lord el día del Señor is the day that relates to the wrath of God. es el día que se relaciona con la ira de Dios. What we're interested in, Lo que nos interesa a nosotros, what we will participate in, en lo que nosotros participaremos, is the day of Christ. es en el día de Cristo. A wonderful promise Una maravillosa promesa. where on that day En ese día, the work of God will be complete. la obra de Dios será completa. We will no longer be in this body, Ya no estaremos en este cuerpo, but we will have a new body. sino que tendremos un cuerpo nuevo. Now, remember what Paul says. Recuerden lo que dijo Pablo. He's talking about the resurrection. Él está hablando de la resurrección. And I'm speaking about 1 Corinthians chapter Y 15. me refiero a 1 Corintios capítulo 15. Paul talks about bodies. Pablo habla de cuerpos. And he speaks about bodies first of animals. Y dice que hay un tipo de cuerpo para animales. Those who are fish, Ahí están los peces they have a different y body tienen una especie de cuerpo distinto. because they live in water. Porque viven en el agua. Those who are birds, Aquellos que son aves they have a different body tienen un cuerpo distinto. because they fly in the sky. Porque vuelan por los cielos. And then he speaks about other animals. Y también habla de otros animales. All have a different body Todos con un cuerpo diferente. that has been given by God Pero que ha sido dado por Dios based upon their habitation, basado en su lugar de habitación. where they're going to live. Donde van a vivir. And we are going to have a new body, Y nosotros vamos a tener un cuerpo nuevo, a different body, diferente, because we will be forever porque estaremos por siempre in the kingdom of God. en el reino de Dios. That's the promise of the rapture. Esa es la promesa del rapto. And when will the rapture happen? ¿Y cuándo ocurrirá el rapto? Well, we're learning now. Bueno, lo estamos aprendiendo ahora. We are going to see without any doubt Vamos a ver sin duda alguna that this harvest, que esta cosecha, let me ask you the y question, les pregunto, who is the one who sits upon the cloud? ¿quién es el que se sienta sobre las nubes? It's Christ. Es Cristo. What is he going to do? ¿Qué hará Él? He is going to harvest the earth. Cosechará la tierra. What harvest are we speaking of? ¿De qué cosecha estamos hablando? The rapture. Del rapto. We look at the end of verse 16. Vemos al final del verso 16 It says, and the one who was sitting upon the cloud, que dice que aquel que se sentaba sobre la nube he cast his sickle upon the earth, metió su hoz en la tierra and the earth was
harvested. y la tierra fue cegada o cosechada. What harvest is this? ¿Qué cosecha es esta? It relates to the church. Se relaciona con la iglesia, Those 144,000. con esos 144,000. Not a literal number. No es un número literal, That number relates to the kingdom people. es un número que representa al pueblo del reino. Now look at verse 17. Verso 17 ahora. Again, who's doing all the work in the book of Revelation? Insisto, ¿quién hace todas estas cosas en el libro de Apocalipsis? The angels. Los ángeles. And another angel went forth Y otro ángel salió from the same place, desde el mismo lugar, not from the temple in heaven, que no es el templo del cielo, but from the Holy of Holies sino el lugar santísimo, that was in heaven. que estaba en el cielo. And this other angel, Y este otro ángel he also had a sharp sickle. también tenía una hoz aguda. Verse 18. Verso 18. And still there's another angel, Y también hubo otro and ángel he went out from the altar, quien salió del altar and having authority over fire. y tenía autoridad sobre el fuego. Now, yesterday in Matthew 24, Ayer en Mateo 24 we see that the wrath of God was spoken of vimos que se hablaba de la ira de Dios as a flood. y se relacionaba con un diluvio, That flood that took place in the days of Noah. con aquel diluvio de los tiempos de Noé. But we're going to see something. Pero vamos a ver algo. When we speak about the last days and the wrath of God, Cuando hablamos de los últimos días y la ira de Dios, God's promised something. Dios promete algo, That he will never destroy this world again by water. que nunca más destruiría este mundo por agua. He will destroy the world, Él destruirá el mundo, but not by water, pero no con agua, but by fire. sino con fuego. That's why it says in verse 18, Por eso dice el versículo 18, there's this other angel. y había otro ángel He is by the altar, que estaba por el altar and he has absolute authority over fire. y tenía autoridad absoluta sobre el fuego. And he calls with this great voice Y llamó a gran voz to the one that has this sharp sickle. al que tenía la hoz afilada. Now, it's a different angel. Es un ángel distinto. What is this angel going to do? ¿Y qué va a hacer este ángel? There's no disagreement. No hay desacuerdo. All we have to do is read the last few verses. Todo lo que hace falta es leer los últimos versos. This angel Este ángel is going to display the wrath of God. va a manifestar la gloria, la ira de Dios. He's going to pour out God's wrath Va a derramar la ira upon all those sobre todos aquellos who have rejected the que gospel. han rechazado el evangelio. That's what determines your eternity. Eso es lo que determina tu eternidad. If you receive the gospel, Si recibes el evangelio, you will be in the New Jerusalem. estarás en la Nueva Jerusalén. That will be your eternal habitation. Esa será tu morada eterna. If you reject the gospel, Si rechazas el evangelio, where will you be for eternity? ¿dónde estarás por la eternidad? You will be in that lake that burns with fire and brimstone. Estarás en el lago que arde con fuego y azufre. And what did we learn today? ¿Y qué aprendimos hoy? That smoke will go up from that lake Que el humo sube de ese lago forever and ever. por siempre y siempre. When we look at God's punishment, Cuando vemos el castigo de Dios, the Bible speaks of three things. la Biblia habla de tres cosas. Very important that we learn this. Muy importante que lo aprendamos. If you have rejected the gospel, Si tú has rechazado el evangelio, if you have said no to Christ, si le has dicho que no a Cristo, then this is your eternity. entonces esta es tu eternidad. What does Messiah say? ¿Qué dice el Mesías? You will be cast outside Que serás arrojado afuera in utter darkness. a la total oscuridad. Now, what is utter darkness? ¿Qué es total oscuridad? Darkness in the Bible relates to fear. La oscuridad en la Biblia se relaciona con el miedo. You will know fear for eternity. Tú tendrás miedo por la eternidad. But he also says two other things. Pero además dice dos cosas más. Also outside, También afuera there is weeping. habrá llanto. Weeping in the Bible relates to sorrow. El llanto en la Biblia se relaciona con la tristeza. So if you reject the gospel, Así que si rechazas el evangelio, you will have eternal fear tendrás miedo por la eternidad
eternal sorrow. tristeza por la eternidad. And what's the last thing that Messiah speaks of? ¿Y qué es lo tercero de lo que habla el Mesías? The gnashing of teeth. Crujir de dientes. What does that speak of? ¿De qué habla eso? Suffering. De sufrimiento. So if you reject the gospel, Así que si rechazas el Evangelio, you have no one to blame but yourself. no hay nadie a quien culpar sino a ti mismo. You know what you're choosing. Tú sabes lo que estás eligiendo. You are choosing eternal fear, Estás eligiendo miedo eterno, eternal sorrow, tristeza eterna and the gnashing of teeth y el crujir de dientes, expresses eternal suffering. lo que expresa el sufrimiento eterno. So no one is going to be in this punishment by accident. Así que nadie va a caer en ese castigo por accidente. It's based upon a decision. Se basa en una decisión. And if you don't make the right Y decision, si no haces la decisión correcta, or if you do nothing, o si simplemente no haces nada, you are going to experience what I just said. vas a experimentar esto que acabo de decir. Notice what the scripture says. Noten lo que dice la Escritura. This one angel said to the one who had that sharp sickle Este ángel le dijo a aquel que tenía la hoz afilada, to cast his sickle into the earth. mete tu hoz en la tierra. What does he say? ¿Qué dice aquí? And gather up the clusters of the vine up from the earth. Y vendimia los racimos de la tierra. Why? ¿Por qué? Because the grapes are ripe. Porque las uvas están maduras. What is that saying? ¿Qué dice eso? It is the proper time. Es el tiempo adecuado. Now, what did we learn earlier ¿Qué in this chapter? ¿Qué aprendimos antes de este capítulo? In Revelation 14 and verse 6, El verso 6 de Apocalipsis 14 there was that last preaching of the gospel. nos habló de esa última predicación del Evangelio. It was humanity's last chance. Era la última oportunidad de la humanidad. And when they rejected it, Cuando rechazaron eso, this is what they're choosing. esto es lo que eligieron. This is what they're going to experience. Esto es lo que van a experimentar. Look at verse 19. Versículo 19. And the angel cast his sickle upon the earth, Y el ángel arrojó su hoz en la tierra and he gathered up the vine of the earth. y vendimió la viña de la tierra. And what did he do with that? ¿Y qué hizo con eso? And he cast it into the winepress Las arrojó en el lagar de la uva of the great anger of God. de la gran ira de Dios. And what happened? ¿Y qué pasó? Well, notice what the scripture says. Noten lo que dice la Escritura. Most precise. Con mucha precisión. God wants us to know the truth. Dios quiere que conozcas la verdad. This is not a surprise. Esta no es una sorpresa. God is revealing it to humanity. Dios lo está revelando a la humanidad. Look at verse 20. Verso 20. And the winepress will be trampled upon outside the city. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad. Now notice, outside the city. Y noten, fuera de la ciudad. What city are we speaking about? ¿De qué ciudad estamos hablando? The New Jerusalem. De la Nueva Jerusalén. Every individual, Todo individuo, doesn't matter who they are, no importa quién sea, every individual todo individuo will spend eternity pasará la eternidad in one of two places. en uno de dos lugares. No other possibilities. No hay más posibilidades. You will either be in the New Jerusalem O estarás en la Nueva Jerusalén or you will be in that lake that burns with fire and o brimstone. estarás en ese lago que arde con fuego y azufre. Now, hell is not eternal. El infierno no es eterno. What does it say in Revelation chapter 20? ¿Qué dice Apocalipsis 20? Those who were in hell, Que los que están en el infierno they will be cast into the lake that burns with fire and brimstone. serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. That's what's eternal. Eso es lo que es eterno. Remember what we read? ¿Recuerdan lo que leímos? That the smoke from that lake El humo de aquel lago will rise up forever and ever. se levanta por siempre y para siempre. God doesn't want anyone to be lost. Dios no quiere que nadie se pierda. He gives truth to humanity. Por eso le da su verdad a la humanidad. He doesn't force us. Él no nos fuerza, no nos obliga. No, there are some theologians Y hay algunos teólogos that talk about irresistible grace. que hablan de una gracia irresistible. But we never see that term in the Bible. Pero ese término nunca lo vemos en la Biblia. Theologians use it, Los teólogos lo usan, but God never does. pero Dios jamás lo usa. You can reject the grace of God. Tú puedes rechazar la gracia de Dios. I'm not trying to be offensive, Y no intento ofender a nadie. but if you do so, Pero si lo haces,
you are foolish. Eres un tonto, un necio. You are making the worst decision that a person can. Estarás tomando la peor decisión que cualquiera pueda tomar. God loves you. Porque Dios te ama, God is merciful. tiene misericordia, He is quick to forgive. es rápido para perdonar He gives forth His grace. y Él da su gracia. We don't deserve it, No la merecemos, but God offers it. pero Dios la ofrece. And through that Y grace, por medio de esa gracia we can experience salvation. podemos experimentar la salvación. What did I share with you salvation is? ¿Qué les dije que era la salvación? It is victory. Es victoria, It is eternal una victory. victoria eterna. So if you reject it, Si rechazas eso, you can do something. puedes hacer algo, puedes hacerlo. I'll close with one more verse. Y cerraré con un verso más. Isaiah chapter 45 Isaías 45, and verse 7. versículo 7. Now, many times Bibles don't translate this accurately, Muchas veces las Biblias no lo traducen adecuadamente, especially Jewish Bibles. especialmente las Biblias judías, Those who are translated by the rabbis. aquellas que son traducidas por los rabinos. Now, God has created all things. Dios ha creado todas las cosas. It says at the end of verse 7, Y dice ahí al final de ese versículo 7, Isaiah 45 Isaías 45, and verse 7. verso 7, It says, God creates evil. dice que Dios creó el mal. Pay attention carefully to the language. Presta atención con cuidado al idioma, God never does evil. porque Dios nunca practica la maldad. There's two very important words in the Bible. Hay dos palabras muy importantes en la Biblia, The word good la palabra bien and the word y evil. la palabra mal. What is good? ¿Qué es el bien? God's will. La voluntad de Dios. God is always faithful to His will. Dios siempre es fiel a su voluntad. What is evil? ¿Qué es el mal? That which is against God's will. Aquello que va en contra de la voluntad de Dios. So God always does that which is good. Así que Dios siempre hace aquello que es bueno, But He allows humanity to do evil. pero Él permite que la humanidad practique el mal. He doesn't want that. No quiere eso, He never commands us to do nunca that. lo ordena, But we can choose. pero podemos elegir. Why? ¿Por qué? Well, when you look at Scripture, Cuando ves la Biblia, we see something. ves algo. Again, some theologians reject Y this, de nuevo, algunos teólogos rechazan esto, but they're wrong. pero están equivocados. The world that God has created, El mundo que Dios ha creado, He allows for choice. Él Él permite la elección. Now, we need to understand the nature of God. Y debemos entender la naturaleza de Dios. I want to give you another verse. Te daré otro versículo. My wife always criticizes me Mi esposa siempre me critica because she says, you know, when you close, porque ella dice, tú sabes que cuando cierras, you close 3, 4, 5 times. cierras 4 o 5 veces. You say, this is the last verse. Dices, este es el último verso, And it never is. pero no es verdad. She's right. Y ella tiene razón. One more verse. Un verso más, I'm sincere. sinceramente. In Romans chapter 1 En Romanos capítulo 1, and verse 19, versículo 19, there's a wonderful promise by God. hay una maravillosa promesa de Dios. God does something. Dios hace algo. You can read this for yourself. Puedes leerlo en cualquier momento. What does Paul say in Romans 1 and verse ¿Qué 19? dice Romanos 1:19? That God has put it in the heart of every person Pablo dice que Dios ha puesto en el corazón de cada persona to know that God exists. saber que Dios existe. Is that what it says in your Bible? ¿No es lo que dice tu Biblia? Now, how do we know that? Ahora, ¿cómo lo sabemos? Through the conscience. Por la conciencia. Let me give you an example of what I'm talking about. Les daré un ejemplo. There's many people that I know, Muchas personas que conozco they're not believers, no son creyentes, they are lost, están perdidos, but they are not dead entirely. pero no están totalmente muertos. Now, when we follow sin, Cuando seguimos el pecado, we are going to experience death. vamos a experimentar la muerte. But God gives to every person Pero Dios a todos les da a conscience. una conciencia. And He tells us in Romans Y 1:19, nos dice Romanos 1:19 through that que conscience, por medio de esa conciencia we can know that God is. podemos saber que Dios existe. In fact, if you read it carefully, De hecho, si lo lees con cuidado, what can be known about God ¿qué puede saberse de Dios? can be known through the conscience. Puede saberse por medio de la conciencia. And that's why there's people Y por eso es que algunas personas who are lost que spiritually, están perdidos espiritualmente, but
but they encounter God's word. encuentran la palabra de Dios. Things such as thou shalt not lie, Cosas como no mentirás, you should not kill, no matarás, you shouldn't commit adultery. no cometerás adulterio. And there's lost people Y hay personas perdidas through the conscience que por la conciencia that they can agree with God. están de acuerdo con Dios en estas cosas. I know many people Conozco muchas personas that when they read something in the que scripture, cuando leen algo en la Biblia they can say, even though they're lost, pueden decir, a pesar de que están perdidos, that's true, eso es verdad, that's right. eso está bien. Now, it's better Ahora es mejor to receive the gospel. recibir el Evangelio. When anyone receives the gospel, Cuando alguien recibe el Evangelio, what also do they receive? ¿qué recibe también? The Holy Spirit. Al Espíritu Santo. Let me make something very clear. Y les dejaré algo muy claro. Having the anointing of the Holy Spirit Tener la unción del Espíritu Santo is far superior es muy superior than just living according to your conscience. que simplemente vivir de acuerdo a tu conciencia. But even through the conscience, Pero aún solo con la conciencia we can know that God is. podemos saber que Dios existe. We can't experience Him, No podemos experimentarlo, but we can know that God exists. pero sí podemos saber que existe That there is a God, y que hay un Dios, especially when we look at His creation. especialmente si miras su creación. So in Romans chapter 1, Así que Romanos 1, through the conscience, por la conciencia, we can understand biblical truth. podemos entender la verdad bíblica. Not as good as we can through the Holy Spirit. No tan bien como lo haríamos con el Espíritu Santo. But what does that mean? ¿Pero qué significa eso? Here's what Isaiah 45 verse 7 emphasizes. Y aquí está lo que enfatiza Isaías 40. God has created this world Dios ha creado este mundo so that we can make choices. para que podamos tomar decisiones. That's why God creates evil. Por eso es que Dios creó el mal. He never does evil, Nunca practica el mal, but He allows evils to exist. pero Él permite que existe el mal. What should we do? ¿Qué debemos hacer? Obey the word of God. Obedecer la palabra de Dios. Receive God's revelation through His word Recibir la revelación de Dios por su palabra and do it. y hacerla. That's wisdom. Eso es sabiduría. That is going to lead to joy. Eso conducirá al gozo. You will experience blessing. Tú experimentarás bendiciones. You will know that peace that passes all understanding. Conocerás esa paz que sobrepasa todo entendimiento. And you will be content. Y tendrás contentación. But when you contentamiento. choose foolishly, Pero cuando eliges neciamente, when you do what you want, cuando haces lo que tú quieres, what seems right in your own lo que te eyes, parece bien a ti, what's going to happen? ¿qué pasará? I can tell you what will happen. Te puedo decir lo que pasará. You will make a decision Tomarás una decisión that you will regret. de la que te arrepentirás. One that won't bless you. Una que no te bendecirá, One that will not manifest life. una que no manifestará vida. But when we choose our way, Cuando elegimos en nuestra manera, rejecting the revelation of God, rechazando la revelación de Dios, we will regret that, nos arrepentiremos de eso, and we will suffer, sufriremos por eso and we will not experience joy. y no experimentaremos el gozo. That's why the scripture says something. Eso es lo que dice la When Escritura. it speaks about Israel Cuando habla de Israel, doing what was right in their own eyes, haciendo lo que era justo ante sus propios ojos, what does the scripture ¿qué say? dice la Biblia? It was evil in the eyes of God. Que eso era maligno ante los ojos de Dios. Don't lean upon your own understanding. No confíes en tu propio entendimiento. Don't trust your own perception. No te apoyes en tu propia percepción. If you're going to make good decisions, Si vas a tomar buenas decisiones, let me say it differently. lo diré de otro modo, If you're going to make decisions that are pleasing to God, si quieres tomar decisiones que agradan a Dios, you must rely upon His Word. debes confiar y apoyarte en su palabra. You must study it Debes estudiarla and you must implement it into your life. y debes implementarla en tu vida. No one who has done that Nadie que ha hecho eso ever regrets it. se arrepentirá de haberlo hecho. What will they know? ¿Qué conocerán ellos? The goodness of God. La bondad de Dios. What's good? ¿Qué es la bondad? God will bring them into His will. Es que Dios los lleva a su voluntad. Why? ¿Por qué? So He can bless us. Para podernos bendecir, So He can comfort us. para podernos consolar, So that we can be recipients of His love. para poder ser receptores de su amor. People sometimes are misled. La gente muchas veces están confundidos. I remember this one gentleman. Recuerdo un caballero He asked me a que question. me hizo una pregunta. He says, "Tell me this. Me dijo, dime esto, Does God love me?" ¿Dios me ama? He said, "Yes, He does." Y le dije, sí te ama. He said, "That's all I need to know." Y él dijo, eso es todo lo que necesito saber. Why do you say that? Y le dije, ¿por qué dices He eso? said, "If God loves me, Él dijo, si Dios me ama, He's going to take care of me." Él se encargará de mí.
That's not what the Bible says. Yo le dije, eso no es lo que dice la Biblia. When we look at the scripture, Cuando vemos la Escritura, if we reject God's si grace, rechazamos la gracia de Dios, what can we experience? ¿qué podemos experimentar? The wrath of God. La ira de Dios. He says, I'm not afraid of God's wrath. Él dice, yo no le tengo miedo a la ira de Dios. If God loves me, Si Dios me ama, He'll get me through His wrath. Él me llevará a salvo a través de su ira. I said, I don't think He will. Yo le dije, yo no creo eso. He said, come with me. Le dije, ven conmigo. And we go into His kitchen. Y fuimos a su cocina. He had a stove Él tenía una estufa that was gas. que era de gas. We turned it on, La encendimos and I said, I'm going to test your words. y le dije, voy a probar tus palabras. If you can put your hand into that fire Si puedes meter tu mano en el fuego and leave it there, y dejarla allí, you're right. tienes razón. But if you have to remove it, Pero si tienes que quitarla, then I'm right. entonces yo tengo la razón. He did. Él lo hizo. He got burnt, Se quemó and he took his hand y away. sacó su mano de allí. Don't be foolish. No seas necio. If you play with fire, Si juegas con fuego, you're going to get burnt. te vas a quemar. But if you trust in God, Pero si confías en Dios, you will be blessed. serás bendecido. To God be the A glory. Dios sea la gloria. In Yeshua's En name. el nombre de Yeshua. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.